Buen día, estimados estudiantes de la Facultad de Maestría. Este día en nuestro módulo de Gobierno Corporativo y Gestión Integral del Riesgo, estaremos abordando cuáles son los elementos del riesgo para conceptualizarlo de una forma específica. Para entender entonces cómo funciona el gestionar los riesgos, vamos a ver los elementos del riesgo. Nosotros gestionamos los riesgos porque poseemos activos, llamémosle valores, aquello que nos importa, aquello que nos interesa, aquello que genera y nos crea valor en las empresas. Eso puede ser desde la cartera de crédito, si hablamos de instituciones financieras, los depósitos o ahorros que nosotros poseemos, que es el dinero ya sea electrónico, en caja chica, que nosotros tenemos. También tenemos cheques, valores como tal, títulos, valores, inversiones en bolsa. También tenemos infraestructura, activos físicos, ¿verdad? Activos tecnológicos, capital humano, ese know-how, que es otro recurso importante en nuestra empresa. Esos son nuestros activos. Luego tenemos por acá que estos activos pueden estar en peligro por las amenazas. Las amenazas son factores externos, como les decía. Pueden estar en peligro por, como ejemplo, virus, robos, fraudes, fallas tecnológicas, desastres naturales. Esta pandemia actual que estamos viviendo, COVID, nos ha puesto en riesgo algunos de nuestros activos. Todas estas amenazas, un factor común es que son factores externos, ¿sí? Y que podrían poner en peligro nuestros activos. Pero no necesariamente el peligro se concreta con una amenaza. El punto, y aquí es donde entra un poco la gestión de riesgos y empezamos a tocar los conceptos, es si somos o no vulnerables. Es decir, la amenaza va a explotar si nosotros no estamos preparados y no tenemos estrategias adecuadas, ese escudo que les mencionaba anteriormente, para protegernos e impedir que penetre la amenaza y nos impacte. Estas vulnerabilidades son factores internos. Aquí es donde entra la capacidad de las empresas. Y se traduce en debilidades de procesos mal diseñados o ausencia de procesos claramente establecidos con roles responsables, en inadecuado uso de TICs, de las tecnologías de la información. Se traduce en personas poco capacitadas, en un talento humano no motivado, que podría vulnerar hasta en fraudes o colusión a fraudes, o ausencia de preparación ante eventos externos como terremotos, desastres naturales como huracanes o la actual crisis mundial de la pandemia. Si somos vulnerables, o sea, no estamos preparados, esta amenaza va a penetrar en nuestras empresas, generando así una exposición. La exposición es, estamos abiertos a un impacto inminente. El riesgo existe y aquí este impacto podría llevarnos desde perder un crédito, el no pago de un cliente, daños en la imagen o reputación, daños en nuestro personal, pérdidas humanas, ya sea porque renunció, lo tuvimos que cesar, o impactos ya de salud, si lo podemos decir, por ausencia de riesgo, de una adecuada gestión de riesgos ocupacionales, impacto en nuestra infraestructura, pérdidas financieras. Esta exposición e impacto resulta en lo que llamamos riesgos. Y el problema de los riesgos, y por eso nuestra normativa nacional menciona que hay una gestión integral de los riesgos. No es gestionar el riesgo, es una gestión integral de los riesgos. ¿Por qué gestión integral? Porque los riesgos se interrelacionan. Para darles un ejemplo, un riesgo operativo, una falla de una persona que no cumple, para ponerles en el contexto de lavado de dinero, esta persona no hizo el due diligence, la debida diligencia de conocer a su cliente y por el conflicto de generar metas y tratar de lograr una adecuada colocación rápida en este mes y poder comisionar un poquito más, se saltó ciertos protocolos de conocer, de tal vez ir a visitarlo, de referenciarlo y simplemente llenó documentación. A nivel verbal con el cliente no la validó, hizo un due diligence sin calidad, derivando
desde potencial riesgo de crédito, ya que el cliente puede que no pague, sea un prestanombre, sea un cliente fraudulento, documentos no validados, un riesgo de lavado de dinero, porque también puede ser un testaferro, entre otros, y esto podría incluso llevar a un riesgo reputacional. Gestionar los riesgos debe ser interrelacionado y tenemos que tener claridad a todos los riesgos que la empresa esté expuesta. ¿Por qué? Porque entonces aquí implementamos los mitigantes. Los mitigantes son aquellos escudos o parches, llamémosle, que tenemos que fortalecer y robustecer en nuestra institución para evitar que el riesgo impacte, para proteger nuestros activos. Esto puede ser desde la cultura de prevención, gente altamente empoderada y con un autocontrol que permita prevenir los riesgos en su origen. Valores y ética. Este es otro de los grandes mitigantes. Una empresa donde sus valores están altamente cimentados y tienen una ética profesional alta, previenen los riesgos. Transparencia, capacitación al personal continuo, rediseño de procesos adheridos a los riesgos, automatización para minimizar fallas manuales operativas o poca capacidad que se tenga de una persona versus un sistema que le pueda ayudar como una herramienta más ágil y eficiente. Supervisiones, revisiones, segregación de funciones, entre otros. Existen muchas acciones mitigantes que como empresas podemos implementar para proteger a nuestros activos y de esta forma estén menos expuestos a amenazas. Y así cerramos el ciclo y los protegemos. Claro que esto no es de hacerlo una vez al año o una vez cada X tiempo. Los riesgos son dinámicos y requiere entonces, y lo vamos a ver más adelante en las etapas de la gestión integral del riesgo, que el primer punto es establecer el contexto. Establecer el contexto es saber dónde está parada la organización. Y eso significa estos factores externos que ven acá o amenazas a las que estoy expuesta, pero también significa los factores internos o vulnerabilidades. En las amenazas, si ustedes conocen un poco la herramienta FODA o DAFO, como se le conoce también, las amenazas son externas, pero también el contrario de una amenaza es una oportunidad. Igual las vulnerabilidades o debilidades dentro de la empresa, lo contrario son fortalezas. Quiere decir que el primer punto para establecer el contexto en una empresa y saber gestionar los riesgos adecuadamente es tener claridad de ese FODA o DAFO. Amenazas y oportunidades que están fuera, vulnerabilidades o fortalezas. Dado que los riesgos están asociados entonces a eventos futuros y probables que pueden incidir en los objetivos empresariales, ¿cuál creen ustedes entonces que es el principal riesgo de las empresas? Exactamente, es no lograr su propósito, no lograr los objetivos, no lograr sus metas. Ese es el principal riesgo. Y ahí es donde la gestión de riesgos se vuelve estratégica, como un brazo complementario al gobierno corporativo.